A partir del decreto de necesidad de urgencia de fines del año pasado, el Estado resolvió apartarse no solo de algunos de los 21 puntos, sino que se está apartando de algunos estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, en particular respecto a los modos de legislar, porque la legislación nueva que ha afectado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está tomada por el Congreso. Eso se llama violación del principio de legalidad. Y en el año 2009 la Relatoría Especial de Libertad de Expresión dijo que los modos de regular en la radiodifusión eran cumpliendo el principio de legalidad, o sea, por el Congreso, de acuerdo a procedimientos constitucionales y compatibles con la Convención. El segundo estándar que se viola es el formato de la autoridad regulatoria. En el mismo documento del 2009, la Relatoría y la Comisión, por supuesto que es quien lo refrenda, indican que debe haber una autoridad regulatoria protegida de interferencias políticas o económicas, con garantía de estabilidad en los cargos, que los cargos deben estar descalzados de quienes los eligen, con participación de la sociedad civil, tanto para apoyar u objetar las propuestas de los miembros de la autoridad regulatoria, cuanto en la composición. Recordemos que en la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la sociedad civil estaba reconocida por un consejero universitario y un consejero electo por el Consejo Federal, que estaba conformado por la autoridad, conformado en la autoridad por la sociedad civil. Y la otra cuestión que es muy relevante respecto a esto es que lo que reclama el sistema interamericano es que los miembros de las autoridades estén protegidos de ser quitados, cesados en el cargo como consecuencia de las decisiones que toman, para lo cual se toman dos recaudos. Uno de garantía de debido proceso en casos de causas graves, con revisión judicial. Y el mecanismo que adoptó el Estado argentino en el decreto 267 es plena designación del Poder Ejecutivo, solo son personalidades reconocidas por la política, o el Poder Ejecutivo o el Parlamento, con remoción sin causa, por mero decreto. Y el tercer estándar, que eso se puede abrir un poco más, pero el tercer estándar que abre el sistema interamericano del 2009, que ya la propia Relatoría objetó en la audiencia del 8 de abril, son las reglas anticoncentración, que han sido completamente o abandonadas o relajadas, no solo en radiodifusión abierta, sino que también la Relatoría objetó, llamémosle por el lado de la concentración, pero no solo por eso, las reglas de lo que llamó televisión para abonados, al quitar la industria del cable y de los circuitos cerrados de televisión de las leyes de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para llevarlo a las reglas de telecomunicaciones. En términos más abstractos, sacaron al cable de ser una industria cultural y lo llevaron a ser una tipología de servicio de telecomunicación como si fuera un teléfono, cosa que el propio Estado repara, a mi modo de ver, de modo insuficiente, con una resolución del 22 de abril, que extirpa parte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para aplicarlo a algo que no es servicio de comunicación audiovisual, según el propio Estado había dicho 3 meses antes, pero que en realidad sí lo es porque sigue manteniendo hasta el nombre y el tipo de regulación. Contado en términos de ciudadano de a pie, por llamarlo de algún modo, hay varias implicancias. Una es que al fortalecer los procesos de concentración de la mano del aumento de los plazos de vigencia de las licencias o directamente eliminarlas en el caso de medios que, aunque usan espectro, son para abonados, ahí lo que se abre es que alguien va a estar utilizando para hacer televisión codificada un recurso escaso sin límite de tiempo. Ahí hay un primer impacto en términos de concentración, en términos de dificultar la accesibilidad de posibles competidores. Hay, por otra regla que no expliqué, pero que permite monetizar el valor de las licencias en el caso de los servicios comerciales y no hacerlo en el caso de los servicios de la sociedad civil a la hora de plantarse frente a pedir plata en el banco.
La diferencia es astronómica, quien tiene incorporado en su patrimonio el valor de la licencia y quien no lo tiene. Y eso es nefastamente discriminatorio. El levantamiento de las señales propias de cable es una emergente. Una asimetría tan brutal entre chicos y grandes dentro de la actividad va a generar un proceso mayor de concentración en términos de compra en las ciudades, sobre todo medianas y chicas del interior. Y esto lo que genera es mayor concentración, menor pluralismo, menor diversidad, menor fuente de empleo, que a lo largo de los 10 años que evaluó UNESCO hace poquito de aplicación de la Convención de Diversidad Cultural, vean una regresión en esto, particularmente en este informe de la UNESCO. Hay una página, la 53, donde hay un recuadro que evalúa la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación en la Argentina y dice que se incrementó un 28% en 5 años la cantidad de producción regional y local. Lo que se están tomando son reglas absolutamente regresivas en este plano. Mi expectativa es plantear algunos paradigmas regulatorios y sacarle un poco de mitología a cosas que están siendo planteadas como si fueran de sentido común, y yo creo que no solamente no son de sentido común, sino que no son como nos las cuentan. Se habla mucho de la ley de la convergencia. Para mí lo que hay en el mejor de los casos son leyes que regulan operadores convergentes. O sea que hacen dos cosas, por esta tensión que yo marcaba antes entre cosas que son de la Organización Mundial de Comercio y cosas que son del Convenio de Diversidad Cultural. Por ponerlo un poquito más en claro. Cuando se firma el tratado de la OMC, de los 179 países que integran la OMC, solamente 19 hicieron listas positivas en materia de servicios y productos culturales educativos, entre ellos los medios. Lo cual implica que hay una tensión a nivel internacional respecto a la liberalización de los servicios y productos educativos y culturales. Entonces el famoso mito de todo va por el caño y es todo igual, con solo mirar lo que hacen las productoras norteamericanas de televisión respecto a los temas de derecho de propiedad intelectual, por más que vayan en el mismo caño, indica que no es cierto que todo sea bits y que todo sea convergente. Y si uno mira las legislaciones, que es una de las cosas que me interesa insistir, para darle mayor densidad a lo que se ha debatido durante tantos años en la Argentina, no todos los servicios son iguales, no todo se regula igual, no todo es convergencia. En el mejor de los casos, lo que hay son leyes yuxtapuestas dentro del mismo paquete legal y autoridades que hacen cosas diferentes según cuál sea el servicio. México acaba de avalar la coexistencia del cable con las telecomunicaciones en la misma empresa, pero para que esto ocurra, el operador telefónico tiene que dejar de ser preponderante en su propio mercado para entrar al otro. Esta es una clara explicación de que hay un operador convergente con dos regulaciones. En España ocurre lo mismo, en Chile ocurre lo mismo, hay ley de televisión restringida, como se llama, al igual que en México. En Brasil los cables tienen obligaciones específicas, en ningún lado se ha regulado como en la Argentina, o como se intenta re-regular, en palabras de Mastrini y Messmann, ya que estamos cercanos a la comunicación. Acá hay una re-regulación destinada a restaurar poderío económico y presión frente a la opinión pública, que es lo que los medios hegemónicos suelen hacer. Yo no tengo una mirada demasiado optimista, porque no creo que esto sea un fenómeno aislado. Si uno mira la política general del gobierno, hay un mecanismo de restauración de muchas cuestiones. Y yo no creo que haya una broche de casualidades entre sacarle los gravámenes a la producción agropecuaria, a la minería, y hacer lo que hicieron con el impuesto a las ganancias, los despidos, el no a la ley antidespido, no ponerle retenciones al biodiesel, más las reglas de los LEVAX y los mecanismos de endeudamiento. Esto formó parte de algo, lo que pasa fue de lo primero. Y es a lo que nos dedicamos nosotros. Pero no creo que sea una coyuntura aislada. En función de eso tampoco soy demasiado optimista en las líneas generales que el gobierno se vaya planteando. Es muy difícil que un gobierno que se ha planteado estos paradigmas en la hora de la política económica genere una propuesta parlamentaria o para enviar al Congreso de regulación del audiovisual
que no atienda a la puja de poder que está representando. Vamos hacia la, por lo menos en esto, y no solo en esto, hacia la idea de un proceso refundacional de la Argentina. Lo dicen explícitamente. Y acá en serio hay dos teorías. No es que haya un abogado que recorre dos lados de la biblioteca. Acá hay dos teorías de verdad. Una la puso claramente el ministro de Comunicaciones, pero no es de él, cuando dijo, esto es una actividad económica y la regula el mercado. Esa es la mirada del 1700, cuando se empezó la discusión sobre qué hacer con los medios de comunicación, en esa época gráficos. El Estado solo se abstiene de censurar, con eso cumple sus obligaciones. Y hay otra teoría basada en el derecho internacional de los derechos humanos, donde los Estados tienen obligaciones de proteger pluralismo, diversidad, control de concentración. La Corte Interamericana ha dicho que los Estados tienen la obligación de regular para que no haya monopolios, oligopolios y concentración indebida. Con lo cual, efectivamente, ahí hay una tensión. Y si la universidad no se asume o pasa por alto tomar partido en ese debate de modo científico y repartiendo conocimientos no solo a los propios universitarios, me parece que se pierde una oportunidad histórica de en serio discutir esto. Los que estamos en el nicho del nicho del nicho, que son los que nos dedicamos a esta materia, el derecho a la comunicación, lo tenemos más presente, no sé si más claro, más presente. Pero la sociedad lo vio cuando fue el debate del caso del Grupo Clarín. Era una discusión de derechos humanos versus no sustentabilidad, sino rentabilidad. Por eso menciono la talla crítica. Hubo una repregunta de un juez de la Corte diciendo, bueno, antes de ustedes ser tan grandes, ¿no eran independientes? Y ese es el delicado equilibrio, digamos, en el cual los estados deben elegir qué hacen. Lo llamo delicado equilibrio porque es importante resolverlo. Por supuesto tengo posición tomada, pero reconozco que hay otra mirada que no es solamente un tema de engolosinamiento de poder, hay doctrina puesta atrás. Y ahí es donde me parece la universidad tiene que tomar cuerpo y poner esto en debate, reconocer que hay dos y analizar las dos. No repudiar una por de dónde viene, porque eso no te da sustentabilidad académica ni científica.